¿En qué año? 1850. Ignacio Palau de Cataluña, monje catalán. Sí. Se enferma a la salida de Palmira en la hacienda de Amaime y lo atiende con mucho esmero la paisa antioqueña Nicolasa Restrepo durante un mes. Lo hace romper los votos de castidad y huyen a Cartago. En Cartago se asientan. La tercera generación, la cuarta generación, Antonio Palau Romero, sale y viaja a Chocó, Quito y Condoto. Enamora a 3 negras. De las 3 negras sale Arquimedes Palau de Condoto y de Quito sale Isá Sánchez Palau porque lleva el apellido de la mamá primero y José Antonio Palau. José Antonio Palau fue el primer exportador. Isá Sánchez estaba en Quito, digo, en Condoto. Era el rico más rico. Pero el tiempo él es bueno. Pero, Quito. ¿Tiene un teatro en Quito? ¿Una sala de cine? No, en Condoto. En Condoto. Isá Sánchez. En Condoto, y ahí se hace hasta representante de la Cámara. Hay una anécdota que Negro Agustín va a contar ahora de Isá Sánchez Palau cuando estaba de candidato al Senado. ¿Cuál es la anécdota? De los meses. El Partido Conservador puede ser. Era conservador. ¿Era negro y conservador? Pues claro, en el Chocó hay un poco de conservador. Pero ¿y cómo que negro y conservador, hermano? ¿Cómo tiene presentación, ¿Por qué Agustín? tiene que discriminar a usted? Liberales, hermano, tiene liberales. ¿Por qué tiene que discriminar a los negros diciéndolo? Usted tiene que ser liberal. Usted tiene que ser lo que yo diga. No, lo que yo diga no. No. La discriminación. No. ¿Qué constancia? Bueno, que qué constancia. Que sí, que es que el compañero que no va a discutir eso. ¿Cómo le parece? Que Isá Sánchez, conservador, representante a la Cámara, quería ser senador en esa época. Entonces, Tadó es el pueblo más conservador del Chocó. Entonces se vino Condoto, que eran más liberales. Y resulta que cuando llegó a Tadó, dijo, viva, que la gente pues tenía mucho entusiasmo con el Partido Conservador, que hasta, oígase bien, los bocachicos dicen, viva el Partido Conservador. Ay. Me gusta que en el San Juan no había bocachucos. No había bocachicos, solamente en el Cauca. No. El bocachico lo hay en el Chocó, pero... ¿En qué río? En el río Atrato. Porque el más caudaloso. No, porque el bocachico no está, sino donde hay mucho barro. Entonces los ríos que no tienen mucho barro, como el San Juan, que es sobre peñas, no hay bocachico. Entonces este caballero fue allá y dijo pues y perdió las elecciones por el bocachico. Hacemos un paréntesis. Estando en el Senado, un senador de Bogotá le dice a Isá Sánchez Palau, usted que es un tipo prosaico, y entonces el tipo interpela y le dice, ¿cómo va a decir que yo sufro de la próstata? 57 hijos. Hasta mañana. Bueno, entonces Arquimedes. Chao. Esta va a ser ejemplar en energía, en carácter, ¿no? Jodita. Entonces Arquimedes termina en Quito lo que llamaban el cuarto bachillerato. Iba a ser el quinto y sexto a la normal de Medellín. La normal de Medellín quedaba en el centro y al centro de Medellín quedaba el aeropuerto Olaya Herrera. Entonces le tocó ver en el 34 el último concierto de Carlos Gardel en Medellín. Antes de que se matara ahí. El día siguiente fueron a despedirlo y entonces ya el avión ahí, el famoso accidente del avión con el capitán Samper, que piloteaba la otra nave. Ya Arquimedes termina en el 38 de institutor. Institutor eran normalistas. Porque así decía el título. Institutor.
Entonces, sale para ahí, sale a la normal superior que estaba en Tunja, hace licenciatura en Ciencias Sociales y en 1942... Porque resulta que antes de llegar el conflicto, el Chocó tuvo una época que todos los profesores de Colombia, todo el mundo quería tener profesores chocuanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Estado? Cogió una cantidad de muchachos y todos los mandó para Tunja, pero así. Y cuando se vino esa gente de allá a dejar estar con el primo y todo esto, vale, cuando usted cogía un profesor que venía de la Universidad de Tunja, porque esos tipos iban al dormitorio, pues. ¿Qué disciplina? Sí, como eran de diferentes partes del país, porque la universidad pedagógica primero no nació en Bogotá, sino allá en Tunja, después fue que la pasaron para allá. Entonces ellos venían pues con el auge de la berraquera. Entonces resulta que en esa época el auge de la berraquera era porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Bogotá, que era la Atenas de Sudamérica, había albergado físicos, lingüistas, químicos, todo el pueblo judío que había emigrado hacia Colombia y que había llegado a Bogotá. Entonces, después de ahí, pide la Universidad del Cauca, el instituto adjunto a la Universidad del Cauca, el Alexander Humboldt, pide a la Universidad de Tunja los dos mejores alumnos. Entonces sale Saulo Pineda y Arquímedes Palau. Saúl Pineda. Entonces viajan a Popayán y entonces van a enseñar a Alexander Humboldt y Arquímedes, y creo que Saúl también, y simultáneamente de que son profesores, estudian Derecho. Arquímedes conoce a Álvaro Pío Valencia, el hermano de Guillermo León Valencia, hijo del gran poeta Guillermo Valencia, y con Arquímedes funda con otros tipos más y con Álvaro Pío el Partido Comunista en Popayán. Se carnetizan. ¿Qué año? Estamos hablando del año 1947. Se carnetizan y entonces viene la famosa defraudación del Partido Liberal. El Partido Comunista deshonra a Gaitán, apoya a Turbay, y entonces el Partido Comunista en Popayán queman los carnés, ¿no? Mi papá va al año de 1949, se va a graduar en el Paraninfo de la Universidad del Cauca, está lleno de petacas de dinamita, entonces encuentran esa cosa y van a buscar la casa de Arquímedes, y Arquímedes le había dado por guardarle un paquete a una persona que le dijo, guárdeme este paquete, y la otra que ese paquete había un fusil envuelto en unos periódicos, entonces lo meten a la cárcel. Ya está terminando, hace sus preparatorios. Álvaro Pío pues ayuda a que salga el papá, se gradúa en 1950. ¿Cuánto duró preso? ¿Ah? ¿Cuánto duró preso? Como 2 meses, ¿no? No, ¿Mes? como 8 días nomás. Bueno, 8 días. Necesita estado Aquí te corrigen y bien. Vamos a hablar cosas que no son. Cuando ya mi papá estaba en Popayán, la gordita había nacido en el 48, ¿no? 49. 49. Entonces, no, pero claro, como la vaca. Entonces, Arquímedes se va para Palmira. Pero no dijiste que de toda esta parte de acá, la universidad más importante es la Universidad del Cauca. La más importante. Ah, sí, claro. No, eso no era que Pereira, ni que Manizales, ni que Cali. No, el ni prestigio del... todo era la universidad. Es que no existía la del Valle, no existía en ese tiempo. No, todavía no existía la del Valle, tiene como 50 y pico, ¿no? Sí. Bueno, pero las demás no, eso no era sino Bogotá, Tunja, Medellín y Y tenía derecho la del Cauca. Derecho, medicina a ingeniería. Es la 3 facultades más fuertes. Entonces, Sí, Arquímedes va la para ingeniería Palmira. era muy poca, era básicamente civil. Arquímedes sale para Palmira. Un pariente le ofrece. Él terminó los estudios de derecho en Cauca. 1950. Ah, bueno. En el Paraninfo, así se graduaban, pues allá me dice, cuando usted se graduaba de abogado en esa época, pues, puchica. Es que yo recuerdo cuando llegaba en Quito,
uno o dos abogados chocuanos que vivían en Bogotá. Llegaron abogados, van a salir presos. Eso era una noticia de, estamos hablando de 60 y pico, 70. Yo ahora estaba de muchacho y que llegaron abogados, y van a ser gente que están acá, y ¿quién es un abogado ese? ¡Ay! Y saben combinar, eso era pues una novedad, ser abogado de esa época. Pues. Entonces Arquimedes, en Palmira, se dedica al derecho penal, defensor de presos políticos. Le toca la famosa defensa de Puente Rojo, ¿no? Bueno, Puente Rojo es que los soldados van a hacer una pesquisa y entonces hay una matanza allá y pues son los tipos comunistas, entre ellos Bolívar Naranjo, pues los defiende. Le toca la época en que secuestran al papá de Henry Eder. El papá de Henry Eder era amigo de unos tipos de Puente Rojo que eran los comunistas, pero... Estaba empezando la FARC, más o menos. Sí, claro, estaba empezando la FARC. Pero no como FARC. No, las guerrillas liberales, liberales. Sí. Entonces Arquimedes visitaba la guerrilla liberal de Florida, la guerrilla liberal de Pradera, y entonces en un acercamiento de el papá de Henry Eder con un jefe de la guerrilla liberal, hay una equivocación ahí de un guardaespaldas, matan a Henry Eder, y entonces él tiene que hacer esa defensa, y Arquimedes desiste del derecho penal por una historia anecdótica muy singular. Cuando él empieza a hacer la política en Palmira, un dirigente de Guanabanal lo llaman porque había matado, lo acusan de haber matado a un inspector. Entonces mi papá lo asiste y le dice qué le pasa, entonces dice, no, es que salimos de la cantina y entonces como salimos dos juntos y el señor amaneció muerto, entonces dijeron que yo lo había matado, pero no habían evidencias. Arquimedes logra hacer la defensa de él y después de que sale libre se van a Rosso a celebrar y entonces están celebrando y el tipo le dice, le voy a decir cómo lo maté, doctor Palabra. Salimos tarde, él conservador, yo liberal. Tal la cosa de la discusión, el sereno va a coger el revólver, yo le moché la mano con el machete, lo maté, entonces lavé la camiseta bien lavada, me acosté con el deber cumplido, ya lo tuve bueno la... ¿Y qué dijo tu papá por el tema? No, nunca más, no es posible, pero ¿cómo así? O sea, es que... El problema es que los mejores abogados se dedicaban al derecho penal. ¿Sí me entiendes? Eran penalistas, los abogados, los abogados básicamente eran civil y penal. Después que aparecieron los laborales, pero realmente era civil y penal. Y lo que llamaban el taché eran los penalistas, y es de esa época, era conjurado, de conciencia. Eso era, ese era todo un espectáculo que había que hacer allá. ¿Sí? Y hay dos conceptos, que es el de la verdad procesal y el de la verdad verdadera. El abogado trabajaba con la verdad procesal. Y si esa fue la que arrojó el proceso, pues pero esos abogados penalistas, pues Carlos Holmes, se dispuso que Carlos Holmes no estaba nada en la investigación. El único y exclusivamente iba el día de la audiencia ante jurado y ganaba, no pero más. Eso lo hacía el mismo Gaitán también. el derecho como argumentación, claro. Después de Pero eso es lo que vivimos en este momento también. Los abogados más reconocidos en este país son penalistas, los más visibles, lo más visible, pero no lo más reconocido, ¿no? pero los que tienen más publicidad. Entonces, Arquimedes... Más torcido. Puede ser. Eso sí es la palabra. Esa sí es la palabra. Después en ese medio de episodio, es 3 veces concejal de Palmira, presidente del Consejo de Palmira, funda el movimiento revolucionario liberal en Palmira con Guillermo Bustamante, el papá, Hablando del movimiento liberal, del papá de María del Socorro Bustamante. Palao, hablando del mismo partido, ¿qué relación tenía tu papá con las guerrillas liberales? No, lo que pasa es que como Arquimedes era penalista, defensor de presos políticos, entonces tenía contacto con las guerrillas liberales, ¿no? Tenía contacto, iba a Lomitas, en Pradera. ¿Eso no significa que tenía afinidad? Pues claro, seguramente tendría afinidad, ¿no? Pues claro, porque eran liberales y redentos, ¿no? Lo que pasa es que el partido liberal ha tenido siempre un dualismo. Cuando le conviene,
se vuelve medio Se menciona que es socialista. un concepto Como conservador. socialista. Eso que es un cosa Y autogol. cuando no le conviene se adhía al Partido Conservador. Yo diría que es que el Entonces, liberalismo- ¿sí me entiende? Cuando le conviene el Partido Liberal, estaba con el socialismo. Entonces aparecía el Uribe, aparecía el Gaitán, etc. Y cuando no les convenía, entonces se aliaban y entonces aparecían los Carlos Lleras y los Santos que estaban al lado de allá. Eso es todo. Bueno, entonces después de esas... Yo sé que Parado no quiere entrar en esa discusión y la dejamos ahí. No, pero en todo modo el liberalismo recogía a la izquierda. A ver, es que los Política. estatutos del Partido Liberal Claro. inclusive son mucho más coherentes y fuertes que los, Hay que los estatutos de la reconocer, FARC. El liberalismo recogía a la izquierda, la verdadera izquierda de la política. Entonces Arquímedes admite ser con Raúl Orejuela Bueno, con Guillermo Bustamante, papá María Socorro, inclusive con Cecilia Muñoz y con Alfonso Barberena fundan el partido, el MRL, una facción del Partido Liberal, pero el primero que decide rebelarse en contra de Alfonso López Miquelsen es Arquímedes Palau, y entonces en el año de 1964 forma los 10 municipios del centro, creo que mal contados eran Palmira, Candelaria, Pradera, Florida, Cerrito, Grande, bueno, 10 municipios del centro, se va en disidencia y logra llegar a la Cámara. La Cámara entonces era apenas de 2 años. Para el año siguiente, terminada su periplo en la Cámara, hace alianza con Alfonso Caicedo Herrera. Alfonso Caicedo Herrera fue el fundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle. Comunista. Es el papá de Álvaro Caicedo. Entonces este caballero hace una alianza con mi papá, él pone la plata, mi papá pone los votos, llega al Senado, Alfonso Caicedo dice, yo no voy entro al Senado, pero Alfonso Caicedo había conseguido una novia alterna a su esposa y esa tipa lo quiebra y entonces él rompe el acuerdo con mi papá solamente alcanza a posicionarse en 2 sesiones y entonces entra Alfonso Caicedo, que era el titular. Le toca el año de 1968, Alberto Llera Restrepo, Carlos Llera Restrepo, perdón, impone los auxilios parlamentarios y mi papá dice, esta es la perdición de la política y decide retirarse del ejercicio de la política. ¿Cómo es? El Carlos Lleras. Carlos Llera, la reforma del 68. Sí, pero lo impone, hay que decir, porque la iniciativa de hacer el presupuesto la tenía el Congreso, controlaba el presupuesto, y él lo que hizo fue, vamos a tener aquí, pero los tipos dijeron, pero o sea que no nos va a dejar nada, y entonces el tipo dijo, bueno, ya los auxilios parlamentarios. Es decir, es bueno decir eso porque es que, Muy bueno, muy porque bueno. resulta que el problema La fue mermelada, sí. a cambio de quitarle. Cuando usted llega a los Estados Unidos, el poder del Congreso de los Estados Unidos es que ellos tienen el presupuesto, la idea de que del gasto es de los congresistas. Y eso es en todo el mundo, la filosofía, porque se supone que ellos representan el pueblo. Resulta que Carlos Lleras y muchos en el mundo dijeron, no señor, tenemos que ser nosotros de la iniciativa. ¿Y ustedes qué? Pues a lo mejor lo aprueban y, ¿y nosotros qué? Y entonces tiraron los auxilios parlamentarios. Muy bien. Entonces, pasada esa época, Arquímedes se dedica al ejercicio fundamentalmente del derecho civil y domicilio. En la carrera 30, número 2832, una oficina a cuadra y media de la plaza Parque de Bolívar. Ahí ejerce su profesión durante muchos años, fundamentalmente civilista. Tuvo también una cosa desagradable con el derecho laboral, y es que un señor que era un ingenio, no recuerdo exactamente, mi papá no solamente le lleva a la casación, sino que le da subsidio, ¿no?, para sostenerle su vivienda, su cosa. Y cuando ya llega a la casación, dándole la relación a Arquímedes, resulta que en el tribunal de Cali el señor había renunciado hacía rato porque el ingenio le había comprado las pretensiones. Y mi papá dice, cerro pollito con el derecho laboral. Entonces,
Y entonces pues yo tuve la fortuna del homenaje que uno le hace a Arquímedes es porque cuando este muchacho tenía 13 años y Arquímedes pues las secretarias se enfermaban o renunciaban, alguna cosa, yo tenía que ir allá a atender la oficina para atender la oficina, a barrer, contestar el teléfono. Entonces uno se fue pues adentrando en la lectura de esas cosas. Y lo interesante es que en el año de 1980, cuando termina el bachillerato, mi padre me pregunta que yo qué deseo estudiar, y entonces le digo que derecho, y entonces él me insiste que no estudie derecho. Él me sugiere que, por ejemplo, estudie astronáutica, hay becas para estudiar astronáutica en la NASA, no estudie derecho, ¿no? Pero bueno, ya en el final de tomar la decisión de estudiar derecho, la única enseñanza que tuve de mi padre en derecho, propiamente en derecho, es que me dijo, no ejerza la presión con miedo, la profesión con miedo, nunca ejerza la presión con miedo. Si usted quiere estudiar eso, hágalo con convicción. Y la única vez que le hice una pregunta sobre derecho, le pregunté qué eran obligaciones alternativas. Yo estaba cogido en un examen a las 9 de la noche, y el examen era otro día, y me dijo, ¿usted sabe qué son obligaciones? Y dije, claro, y yo dígame qué son obligaciones. Entonces le dije que la obligación, me dijo, yo creo que tiene que primero consolidar el concepto de obligaciones. Entonces me pasó las llaves de la oficina, que quedaba como a 5 cuadras de la casa, me dijo, léase la colección de Ripper y Planeó, tómate. Y cuando haya entendido qué son las obligaciones, me le explico cuáles son las alternativas, ¿no? Y otro día el examen. Nunca pues yo. Y el otro día el examen. Al otro día el examen, pues. Claro. No, pero claro, no le da Ripper y Planeó. Era una enseñanza eminentemente pedagógica. Claro. No importa, tiene que ir allá a estudiar. No, pero usted, y a la obligaciones fuente. alternativas, ¿ya se va con las obligaciones? Sí, claro. No, usted no sabe si Si no sabe qué obligaciones está. Balao. ¿Para qué la clase de obligaciones cuando usted no sabe qué es la obligación, el concepto primario? Claro, exacto. Y ya para rodear, ¿cómo hace tu padre para conquistar a tu madre? Ah, no, eso sí. Yo creo que eso deberíamos preguntarle a la Anita. Démosle la palabra. No tiene ni idea. Bueno, yo lo que le puedo contar es lo siguiente. Inesita es hija, la que vive Inesita, es hija de Anita Fierro y de Abraham Aldana. La tía Laura, casada con el general Caicedo, a los generales del ejército le pagaban con tierras baldías. El general Caicedo tenía tierras que iban entre el río Saldaña y el río Guamo. Dicen las malas lenguas que la red se la contaban. Eso es Tolima, ¿no? Una vez O al Huila. año. Tolima, Huila. No, pero lo de los baldíos es desde la época. No, sí, pero. No, geográficamente, ¿dónde está ubicado? Entre Tolima y Huila. Entonces, la tía Laura, Sí, siga. que fue estéril o el marido no preñaba, no qué sé yo. Entonces hizo un testamento. hijo y murió pequeñito. Ah, bueno, tuvo un hijo. Entonces hizo un testamento y puso a todos los sobrinos. Y entonces puso a Inesita. Hay que meterlo ahí. Pero. ¿Va a venir que va a hacer? Siga, Entonces puso a Inesita, pero Inesita se casó con un negro liberal. Entonces le mereció de ser desheredada. Fue desheredada. Yo no me merecí. Fue desheredada del testamento. No, ella lo repartió primero entre los jesuitas. Primero construyó la iglesia del Guamo para que le dieran todos los atributos para poder subir al cielo rapidito. Después a los jesuitas. Y después a algunos sobrinos pues que eran de sus afectos. Pero a mi mamá la desheredó porque se casó con mi papá y que mi papá además era liberal. Pero en esa época había un problema que le habían metido, que la gente, cada que iba a hacer esos testamentos, siempre le dejaba un pedazo a la iglesia. Si Mascachosa no hubiera quitado un pedazo, yo creo que la mitad del país sería todavía la iglesia fuera, lo que tú entiendes, ¿no? Porque el Mascachosa llegó y los quitó y se fueron de aquí, la época del radicalismo liberal, ¿sí? Y decir eso es los hermanos muertas, ¿no? Pero todo el mundo había que darle a la iglesia
lo primero en el testamento era empezar ahí. Y como ellos manejaban todo lo de los registros, las cautivas de matrimonio, Todos los de registros. nacimiento, de bautismo, Matrimonio, matrimonio, defunción. de muertos, todo eso lo manejaban ellos. Entonces, realmente el Estado coge ya el control del registro civil, estamos hablando de a mitad de siglo, ¿no? 70. Pero quien se quedó con parte de la herencia fue el abogado, ¿cómo se llamaba? Castañeda no. Bueno, el abogado de la albacea de ella fue el que se quedó con gran parte de la herencia. Era considerada para 1950 una de las tierras más grandes, de las posesiones más grandes en ese momento en una persona. Amando, yo siempre he dicho que vos de disparado. ¿Burgués o qué burgués? ¿Es burgués? Sí. No, aristócrata. Esos son calumnias de la oposición. Castellanos, el doctor Castellanos. Es más, hoy se comprobó eso cuando siempre que convocan a reuniones de María uno ve a la aristocracia ahí reunida y comienzan a saludarse entre ellos. Cayendo los sapos de acá, pues. ¿Y dónde fue eso? En el Puente Ortiz. Ah, En el Festival Internacional del Libro. Pero siga con su relato. Bueno, entonces finalmente Arquimedes muere en el año de 1989, a la edad de 72 años, producto de un acceso al cáncer. Muere 7-2. absoluta. 7-2. 7-2. Absolutamente lúcido. Era abogado, licenciado en ciencias sociales, normalista, fue institutor, fue senador, representante de la Cámara, concejal de Palmira, presidente del Colegio de Abogados de Palmira, en fin, un condoteño. Te cuento una cosa. Cuando uno estudia el derecho con otra profesión, esa profesión le llena a uno vacío, porque la gente cree que el mero derecho sirve para el derecho, no tiene el mero derecho sin otros conceptos. No, es pura abstracción. ¿Sí me entiendes? Entonces, a mí me dijo este primo tuyo, que es juez senador, juez general primero. Laureano. Sí, antes que el MUR, ¿no? Entonces todo el mundo quitó, sí, el primer general negro, y la gente decía, no, es que es blanco. Y usted, recuerda, ¿no? En la práctica fue tu primo, el primer general negro en Colombia. Después me salieron con el cuento de MUR. Porque es que mi tío, Isá Sánchez Palau, el hermano de Arquimedes, que llevó el apellido de la mamá primero, fue el papá de Laureano. Laureano, el de gobierno de Pastrana, el hijo de Pastrana, norma general de la policía para la DIAN, se convierte en el primer general negro de la policía. Pero entonces yo me lo encuentro en Quito y él me dice eso, pero tú recuerdas que cuando llegaron, mandaron un poco de muchachos para meterlos, para que como todo el mundo empezamos a decir en el Congreso, bueno, ¿y por qué no hay casi general negro en Colombia? Entonces, que no podemos tener, bueno, metieron un poco de muchachos, bachilleres, para que empezaran a ser tenientes, y uno que llegó y lo estaban jodiendo mucho y mató al otro, ¿te acuerdas? Y ¿qué hicieron los policías? El general de la policía mandó a tu primo allá, que hablaba conmigo casi a diario, iba allá, ¿recuerdas? Vos estabas ahí, yo estaba en el Congreso. ¿Qué pasó? No, hermano, está más preocupado, que yo no sé qué, y que como estaba caliente. Y es verdad, de todas maneras no lo metieron preso, después de haber matado a ese, ¿cómo se llama, hombre? Palomeque. ¿Sí me entiendes? ¿Y él qué hacía tu primo? De la policía. ¿Qué más? De Armando, que no sé qué, Armando era asistente mío pues, en el Congreso. Y entonces, ¿qué hacía pues? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, yo tengo que estar acá pues porque los tipos me dicen que yo venga a hablar con a ver qué pasa.
dice, no. Y hubo pues reuniones y otros días, pero los tipos le bajaron de la policía ese tema, lo condenaron, vaya para Quito. Quito es su plaza, la cárcel era Quito, que no podía salir de Quito ya. Así quedó, pero en esa época me contó Laureano esa parte, yo no sé si vos la recordaba. Claro, sí. ¿Y Laureano todavía vive? ¿Laureano vive en Bogotá? Está pensionado ya. En Bogotá o en Bucaramanga. En Bogotá, entre Bogotá y Bucaramanga. Pensionado. Pensionado general de la policía. General, la policía. Apenas usted sale general. No, desde antes. No. Usted apenas usted sale general, apenas le dan de baja, se pensiona, cualquiera que sea la edad. ¿Pero fue mayor general o brigadier? Pero en grados distintos. No, El señor es a que general. sale ya pensionado. ¿Mayor general? No, general es el último. Mayor, teniente general y general. ¿Usted llegó a general? A general. General de la policía. No, es que uno es brigadier general. En la policía es brigadier general y mayor general. No, general es el último. No, pero en el ejército también. No, Esto es diferente. No, en el ejército también hay brigadier, general y el mayor. Ah, sí. Mayor general y general. Sí, por eso. No fue general. No. El máximo grado. No sabía. Mi papá Bueno, quería que yo fuera la primera Él después se mujer lanzó. general. Sí, Se lanzó a la cámara y estuvo haciendo Sí. política parcial. Pero ve lo que dice Don Angie, que el papá de ella quería que ella fuera la primera general de la República Negra, Y mujer. de policía. ¿Eh? Este de abajo no le jaló. No. Y se ve por la vía sanitaria. Ah, eso es interesante. Bueno, licenciado Palau, la última pregunta. ¿Y su papá para usted quién era? ¿Quién? ¿Qué representó su papá? Bueno, tú ya estás metiendo a la cocina. Claro. Pues nos toca meternos, hermano, coronel, desde Miami. Usted tiene hambre, quiere otra cerveza. No, ya fui a orinar y el hombre me reemplazó en la cámara, no se preocupe. No hay más cerveza. Y no la de representante, sino van a sacar. Y eso es para el público, chao. Pero ¿qué representaba realmente? Adiós. Su ídolo. Afectivamente, que No, bueno. chao. Lo que yo quiero decir es que el papá de Palau realmente es el que formó a Armando y realmente ha tratado de llevar más o menos casi los mismos pensamientos del padre en el Partido Liberal, aunque en este momento está excluido de ese partido. Se excluyó usted mismo, ¿no? Son puras especulaciones de los... O me excluí fui yo, ¿no? Él es más mando. Bueno, y no, ¿cómo así que excluido? Si hasta que yo tenga entendido todavía No me han figura echado. allí en el... Pero no ha vuelto, no ha vuelto a las No, convenciones. señor, vamos a hacer un acto el 24 de octubre en la Sociedad Económica de Amigos del País, que fundó un cafre llamado Carlos Lleras Restrepo. Vamos a hacer un acto, que va a decir quiénes van a ir ahí. Los viejitos No, gaitanistas. señor, Diego Otero, que es el presidente rector de Uniciencia, ¿Puedo que es decir la una otra? ¿Puedo universidad decir la otra? prestigiosa. El hombre va a opinar, van a lo que Ah, opine. si quiere la otra. Para que yo estoy gateado. Clara López. Clara López, Obregón, que no es liberal hoy en día. Nunca Entonces va a ir Alfred Rojas, que fue el director del Instituto de Pensamiento Liberal. Y yo no he Nos hemos metido a la cuna enseguida de la Casa de Florero, a la Sociedad Económica de Sí, Luz. no, ahí en la de enseguida No, por de Palacio San Eso es Carlos. 24, martes Eso 24. está como muy subversivo. ¿Cómo? Eso es muy subversivo. Está muy subversivo. No. Nelson Vargas, el de las cuevas largas, que nos presidente de la SAD, le dijo, de presto de 5 a 6 la Sociedad Económica del País. Entonces llamamos a Josecito Corredor. Muy lejos, muy. Josecito Corredor es el presidente de la Sociedad Económica del País, le dijo, presidente mata director. Entonces tenemos de 5 a 8. Bueno, ahí estamos en eso, entonces estamos en subversión del Partido Liberal. Sublevación, Sublevación. Porque rebeldía, hemos llegado a la siguiente conclusión. rebelión. Que esa conclusión sea para todo el mundo. No vamos a conseguir candidatos porque no tenemos las condiciones de ser elegidos. Realmente. Entonces, hemos llegado a la conclusión que lo mejor es pisarle los talones a esos tipos en control social. ¿Cuánta plata se gastaron? ¿Qué van a hacer? Respirar. Ni con de la calle. ya. Control social. Control social. Y el control social es que yo logré el año pasado
inscribir en la personería municipal de Cali lo que no pudimos lograr en la personería de Bogotá. Que nos reconocieran al colectivo Izquierda Liberal como veeduría. Al cotonero Izquierda Liberal. Registro de abril del año pasado. Tenemos registro, Tiene que respetar. Tiene que respetarlo. La veeduría. Estamos avalados. Porque eso es Estamos avalados. no, eso es una herramienta del Claro. derecho de la participación. Se llama Veeduría Colectivo Izquierda Liberal. Enrique que murió. Jorge Lara Bonilla y Armando Palau son los fundadores. Y ya tenemos 72 personas inscritas en la región paisa. Caldas, Risaralda, Quindío. Meseta Cundiboyacense. Boyacá y Cundinamarca. La región centro, Tolima, Huila. Territorios nacionales. Y acaba de escribirme el arzobispo anglicano Fernando Sánchez, que me acaba de, yo le digo, usted es gaitanista, señor, y me dijo, sí. Nos acaba de conseguir un tipo en Barranquilla. Entonces, ¿en qué se le veeduría? Nosotros no tenemos clientela, no tenemos plan. ¿Entonces qué le podemos hacer? Y la veeduría, hay una advocado que es veeduría para la justicia, un libro que tengo de la USAID, pero cada vez más es a la veeduría de la rama judicial, que nunca la hace nadie aquí. No, pero ¿cómo si estos salieron a la Plaza Caicedo allá a protestar en contra de la justicia colombiana? ¿Quién es? Este señor ahí como Como 30 abogado. personas en la plaza de... Antes de viejitos, ahí Palacio, abogados. no, ¿cuál es viejito? No. Este es mayor que yo hablando de Vaticazo. Vea, Bueno, el plantón. Platón. Ay, pero o sea, yo sinceramente, yo hablaba... Agustín, ¿por qué no juega ese plantón, hermano? Yo hablaba con Barbarena, Dale. que anda Juan Ramón. con la arena, sí. Ah. Que me parece pues que él es bastante acucioso en esas cosas. Y hablábamos ahí y le dije que lo que acabaste de decir, que fue una de las recomendaciones que te dijo tu papá para lo del ejercicio de la profesión. Los tipos andan haciendo los memoriales así, ¿no? Y le dicen alguna cosa, no paran la cabeza, esa manera de litigar de los abogados aquí, terrible. Sí, no, ¿Sí me entiendes? Y este es lo que llega en la casa, ¿cómo se dice? Ya voy a traer. Lo que llega, aquí con la cabeza en alto, aquí está el memorial, y dice, qué bueno que le pasó. No es que Armando Palau le Los dice. mancillas, los mancillas. no va usted nada. Vestiendo lo infinito, así empieza el discurso de Alberto. No está hablando de eso, ¿sí me entiende? Háblate de la justicia, ¿sí me entiende? Del orden. Y eso es que tiene que. Eso es lo mismo. Eso no tiene para nada con los liberales. Agustín, es que el tema del orden, Agustín, es que a usted se le olvida No, que el yo tema no- del orden yo en no la le estoy postura diciendo que es que Bolívar viene era- el caos, no señor, es que viene el caos. No, es El que caos viene viene el porque caos. Bolívar está pidiendo en Ecuador Bolivia, ayuda en y Bolivia. el malparido de Santander Y se lo niega. está Angostura. entrabando las ayudas. Angostura no ha habido la guerra todavía. Claro. No ha habido la guerra en el Ecuador todavía. No, pero claro que él va camino para allá. Pero ya había pasado la batalla de Boyacá. Que fue primero y después Pero la claro. después Carabobo. Boyacá. Y Entonces después se va a unir y el tipo Pichincha. cuando regresa Claro, le eso. dice el Congreso, le dice, general, asuma usted el poder. Eso está Entonces el bien, tipo ya te hace una carta, la famosa carta dice, es que un dictador no puede ser, no, es que ustedes necesitamos ustedes las órdenes. Entonces se pegan de ese discurso Disculpa, para decir, el no, discurso de dictador se lo proponen a Bolívar es en Bolivia. no señor. Permítame. Porque Bolivia es un pedazo de Ahora le echa la culpa a Manolito. ¿A cuál manualista? Sáenz. Ve. Bueno, pero lo que yo le quiero decir es, no, mañana si quiere le damos, Vea, ustedes los conservadores, que No, son me muy parece queridos bien, amigos míos, ¿cómo? Me parece- Tienen Los que dos. reconocer- Y después que usted lea los dos, ustedes después me dicen, No. este es el discurso de Angostura. Al tipo más Yo conservador. recuerdo- esa es una discurso sofisma de hay un distracción discurso para más no hermoso. creer
que el general Francisco de Paula Santander es el No estaba en la verdadero papá postura. del conservatismo. Perdón, Francisco de Paula Santander no estaba en el discurso de Angostura. No, señor. El gran No instigador manejaba los hilos. de todo, hasta los complots, de Esto las era conspiraciones. De aquí nomás de la Nueva Granada, los granadinos. Pero allá, Angostura es en Venezuela. Sí, señor. ¿Sí me entiendes? ¿Y usted sabe dónde queda? Y Ya, después del Congreso de Angostura siguió el Congreso de Cúcuta. en 1900, 1921. óigame Y bien. ahí es que nace la Gran Colombia. En 1991 yo estuve, después de Cúcuta, hay un pueblito, ¿usted sabe cómo se llama? Eso es Santander ahí. ¿Se acuerda cómo se llama? ¿Leiva? Villa Leiva. No, después de Cúcuta. Villa de Leyva, Villa de Leyva. Ah, para acá. Entonces yo me paré ahí en 1991, primera formación de militar, me paré en una cerca de Piedra. Y era un policía dignatario, ¿no? Santanderista. Contame, ¿dónde queda Venezuela? No, ahí pero esto es territorio venezolano. Yo le dije, si desastres horrorosos han afligido las más bellas provincias y aún repúblicas enteras, ha sido por culpa de nuestros enemigos. Debemos triunfar por el camino de la revolución y no por otro. Entonces el tipo me salió con una... Pero Armando, cuando estaba diciendo Bolívar, justicia contra la opresión, libertad, como lo dijeron, estaba hablando del Partido Conservador. No, señor. Estaba no, hablando señor. del conservatismo. No, existía. señor. No existía. No existía, No, señor. pero era la misma El idea. momento, pero ¿cómo uno va a ser dictador? Porque el Congreso le pide ser dictador y uno hace la precisión que lo peor que uno puede ser ser No, dictador. vení. Permítame. Yo lo que Vamos puedo reconocer es que Bolívar gestó todo eso, pero es que las condiciones del país así lo exigían. Discúlpeme, ¿quién creó Era el un partido? país. Perdón, ¿quién Bolívar se creó? fue para el sur. ¿Quién creó el Partido Conservador? La Iglesia Católica. ¿Quién creó el Partido Liberal? La masonería. ¿Y Bolívar qué tiene que ver? Bolívar era masón. No, bueno, entonces No era conservador. No, era masón. Era la universidad Por de... eso usted ya respondió. Usted ya lo respondió. Debate entre si Bolívar era liberal o conservador. Estamos claros que era liberal No, completamente. Pero Agustín dijo que era conservador prácticamente.